Bueno, primero que nada, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este conversatorio Poder Judicial y Dictadura, Rupturas y Continuidades, que está organizado por la Mesa Multisectorial de acá de la localidad de Azul, una mesa que hemos conformado en el marco del juicio a la Huerta, este juicio de la subzona 12, que involucra delitos de lesa humanidad que también competen a nuestra localidad. Y un poco el objetivo de las distintas actividades que venimos realizando entre los distintos espacios educativos, sindicales, gremiales, políticos que venimos participando de esta mesa multisectorial, tiene que ver con poder darle mayor difusión a este juicio, mayor trascendencia pública, a un proceso que se va a extender por lo menos por 2 años y que, como decíamos, involucra a la región centro de la provincia de Buenos Aires. Este encuentro en particular, este conversatorio en particular que nos encuentra hoy, propone el abordaje de ese vínculo entre Poder Judicial y terrorismo de Estado, a través de analizar estas rupturas y continuidades en esa trama vincular. Y para ello tenemos un panel muy interesante que nos va a estar acompañando hoy, que ahora en breve los voy a presentar. Antes de la presentación quería sumar algunos saludos y adhesiones para no olvidarnos de nadie. Invitan y acompañan este conversatorio Facultad de Derecho de la UNICEN, Asociación Judicial Bonaerense, Departamental Azul, Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tandil, AMAFUTAN, ATE, Asociación de Trabajadores del Estado de la Seccional de Azul, CTA Autónoma Regional Centro, Sindicato de Trabajadores Judiciales, CITRAJU, Historias Desobedientes de Argentina, La Cámpora, Partido Justicialista de Azul, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Azul y SUTEBA de Azul. Aparte de estas adhesiones, tenemos 2 saludos muy importantes que nos hicieron llegar. Uno de Víctor Mendivil, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria y ex secretario general de la AJB y la Federación Judicial Argentina, e integrante de la comisión de la CTA, que presentó la denuncia ante Baltasar Garzón cuando estaban vigentes las leyes de impunidad. Y también de Martín Almada, defensor de derechos humanos de Paraguay, Premio Nobel Alternativo de la Paz, descubridor de los archivos del Plan Cóndor en Paraguay, e integrante de la mesa ejecutiva de la Asociación Americana de Juristas. Agradecemos estos saludos. Y ahora sí, los protagonistas, la protagonista también de este espacio, de este conversatorio. Vamos a comenzar con Diego Araujo, que es abogado, especialista en Derecho Penal y Criminología, ex fiscal de Instrucción y Juicio y actual defensor público del Fuero Penal. También vamos a contar con la presencia de Camila Calandra, que es abogada, miembro del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, de acá de la UNICEN, y maestranda en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia. También es trabajadora del Ministerio Público Fiscal de la Nación e integrante del CITRAJU. Y en último lugar vamos a tener las palabras de Mariano Fernández, que es abogado y auxiliar letrado de la Sala 2 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, en la Departamental Mar del Plata de la AJB, que conduce también, secretario de Derechos Humanos y es secretario de Asuntos Internacionales en la Comisión Directiva Provincial de la AJB. Ahora sí. Bueno, van a conversar cada uno de ellos aproximadamente 20 minutos y después vamos a tener la posibilidad de abrir al conversatorio y al diálogo, ¿sí? Bueno, nada más y nada menos que en este lugar me parece que es justo comenzar por decir que durante la dictadura cívico-militar hubo jueces que cumplieron noblemente con su tarea, que han ejercitado su profesión con dignidad, y uno de esos jueces es de esta ciudad, que es el doctor Carlos Pagliere, con lo cual vaya nuestro reconocimiento por no haber cedido a las presiones e intimidaciones que se ejercieron no solo desde afuera, desde el Poder Judicial, sino también que se ejercían desde el interior del Poder Judicial. En principio quiero destacar que este espacio de reflexión son sumamente importantes. En esta tarea de reconstrucción de la memoria colectiva
nosotros estamos en una lucha permanente en contra del olvido. Y esta circunstancia tiene para mí, además, otra arista, porque aquello que se va degradando con el tiempo, además, da espacios para que algunos sectores comiencen a fortalecer determinados discursos que son sumamente similares y que sirvieron de base para que en aquellos años oscuros de nuestro país pudieran dar sustento a la usurpación del poder por parte de las Fuerzas Armadas. Quisiera hacer una mera comparación, por qué esto tiene una importancia capital para mí. En Europa se han hecho hace muy poco algunos estudios con relación al Holocausto. Son encuestas realizadas por la CNN que fueron publicadas por Euronews. Y más allá de la certidumbre o fiabilidad que uno le pueda dotar a estos estudios, lo cierto es que nos dan un panorama acerca de lo que se está viviendo con relación a temas tan importantes. 1 de cada 20 europeos nunca escuchó hablar del Holocausto. Y ya en un análisis más específico, 1/4 de los millennials tampoco escucharon en ningún momento hablar del Holocausto. Se ha intentado luchar contra estas circunstancias porque obviamente esto que decían que aquello que se va degradando, aquel olvido que se va consolidando a través del tiempo, da espacio a que se construyan distintos discursos contrarios a lo que surge de la realidad de los hechos. Y esto se ha intentado de alguna manera de neutralizar a través de los programas educativos. Y se han generado en muchos de los países de Europa, en la mayoría, una asignatura específica que es el Holocausto. En nuestro país, nosotros tenemos un sistema federal en materia de educación, y si bien tenemos el marco general de la Ley Nacional de Educación, que establece la necesidad de dotarle a las currículas, a los diseños curriculares de cada una de las provincias, el contenido de nuestra historia reciente, la realidad es que no hay materias, asignaturas independientes que puedan contar qué es lo que ha ocurrido, ya sea historias recientes o historias de las rupturas institucionales de nuestro país. Creo que eso sería de muchísima importancia de cara a lo que nosotros hoy en día estamos viendo. Si bien vamos a hablar ahora de una relación entre el Poder Judicial y la Junta Militar, y de cómo interaccionaron, sobre todo en las estructuras jerárquicas superiores, lo cierto es que aquello que significó el poder, la dictadura cívico-militar comenzó siendo antes y también tuvo aspiración de continuar después. Y esto de que comenzó siendo antes tiene que ver con esto que hablábamos de las rupturas y de las continuidades. Las rupturas están claras. Hubo un rompimiento de la estructura institucional, del sistema democrático en nuestro país. Cuando el 24 de marzo del 76 asumen la Junta Militar el poder, lo primero que hace es establecer un sistema normativo, y sobre ese sistema normativo establecen propósitos y objetivos, un eje programático y un eje instrumental. Ese sistema normativo estaba estructurado básicamente por las actas institucionales, por los objetivos y propósitos establecidas también en actas institucionales, y por el estatuto que luego significaría o asignaría el nombre con que se lo denominó a esta dictadura de las desapariciones como el Estatuto de Reorganización Nacional. Se disolvió el Congreso, a la vez, a la par de la disolución de la legislatura, se creó un órgano que se llamaba la CAL, la Comisión de Asesoramiento Legislativo.
ese órgano es muy importante y le sirvió de sustento a las políticas de la dictadura cívico-militar, y en uno de sus dictámenes se estableció una nueva pirámide jurídica donde precisamente la Constitución quedaba relegada a los lineamientos de las actas institucionales y del Estatuto de Reorganización Nacional. Tal es así que puede leerse en algunas sentencias la justificación del actuar de las Fuerzas Armadas en el estado de sitio precisamente con basamento en este sistema normativo. Y obviamente lo primero que hace luego de establecer este sistema normativo es hacer cesar en sus funciones a los miembros de la Corte Federal, a todos sus miembros los cesantearon. Pasó lo mismo con los miembros de todos los tribunales superiores de justicia de la provincia de Buenos Aires, y en su lugar rápidamente colocaron a miembros en la Corte Federal que ideológicamente le iban a ser afines y que los iban a acompañar. Eso no tardó en suceder porque, apelando a la doctrina de los gobiernos de facto que fue instaurada en 1930 a través de la acordada de aquel momento, de la Corte Federal de aquel momento, que avaló el golpe de Estado contra Irigoyen. La Corte Federal del 76 hizo exactamente lo mismo. Básicamente, la doctrina de los gobiernos de facto lo que establece es que el Poder Judicial no está en condiciones de poder juzgar los actos de un gobierno de facto, porque precisamente ese gobierno de facto se basa en el uso de la fuerza. En términos jurídicos, uno podría decir que es un positivismo ideológico donde el deber ser queda supeditado al ser. Es decir, se basa únicamente en la norma, en la vigencia de la norma, con independencia si esa norma es buena o mala, o justa o injusta. Únicamente está sustentada en la vigencia de esa norma, y en el caso específico está sustentada en la utilización de la fuerza, en el gobierno de facto. Esto es una continuidad. Se viene sucediendo en cada ruptura institucional. Las Cortes federales fueron asumiendo este posicionamiento, pero a partir de la reforma de la Constitución de 1994 ya no va a ser posible. Se ha establecido en forma expresa en el artículo 36 de la Constitución que la Constitución va a seguir vigente por más que haya rupturas institucionales de facto, y que todos los actos que realicen los gobiernos de facto serán insalvablemente nulos. De todas maneras, eso sirvió para dar continuidad a esas políticas que iban a ser instrumentadas por la Junta Militar. Pero no fue solamente eso, ese fue el comienzo. Luego hubo una serie de resoluciones y de jurisprudencia que se fueron asentando con relación, obviamente, a las temáticas que iban a ser de suma relevancia durante este proceso de usurpación del poder. Uno de ellos tenía que ver con la supresión del derecho de opción, de salida del país. En el estado de sitio, el Poder Ejecutivo puede arrestar personas, pero a través del artículo 23 de la Constitución se establece que esas personas pueden ser liberadas si acceden a la opción de salir del país. Esa norma constitucional, conocida como el derecho de opción, fue suspendida como una de las primeras medidas por parte del Poder Ejecutivo, y llegó a la Corte, y la Corte lo que estableció que esas medidas no resultaban ser ni desmedidas ni arbitrarias, sino que tenían sustento en la situación de emergencia que estaba viviendo el país. Es decir, fueron convalidadas con relación a la razonabilidad de las mismas. Esta situación de emergencia
es una constante en los gobiernos autoritarios. Hay una necesidad de apelar a situaciones de emergencia o de situaciones excepcionales para construir una otredad negativa en los términos de las ciencias sociales. Es decir, se ve al otro como un enemigo, se lo dota de ciertas características particulares y por lo tanto, tal el discurso que apelaron las Fuerzas Armadas en ese momento, tomaron el poder porque no tenían otra alternativa. Asumieron la dirección del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo e indirectamente también del Poder Judicial como un acto de defensa. ¿De defensa contra qué? Contra la existencia misma de la nación. Entonces, construido el enemigo y adoptado un discurso legitimante del ejercicio de su poder basados precisamente en la preservación de la existencia de la nación, se defendían. Y cuando uno se defiende no tiene límites. Y entonces vale todo mientras la amenaza siga vigente. Eso es lo que pasó durante estos lamentables años y que se fue conociendo obviamente mucho más cuando devino la democracia y comenzaron a interpelarse, aunque algo tardío, la actividad de los miembros del Poder Judicial que fueron sometidos a juicio y condenados muchos de ellos. Otra de las cuestiones relevantes que llegaron a conocimiento de la Corte tiene que ver con los habeas corpus. Los habeas corpus, ante la desaparición de las personas, comenzaron a ser rechazados prácticamente sin ningún tipo de investigación. El trámite era más o menos así: desaparecida una persona a través de sus familiares o de abogados defensores, se interponía un habeas corpus, los jueces solicitaban información al Poder Ejecutivo a ver si efectivamente había alguna persona detenida con el nombre del cual se les habían dado, y ante la mera información negativa las causas se archivaban. Cuando había alguna investigación, alguna incipiente investigación acerca de los sucesos, como ocurrió aquí, que dábamos el ejemplo de Carlos Paglieri, que ejercía su rol con muchísima dignidad, no eran sostenidas luego por los organismos superiores. La gran cantidad de habeas corpus que fueron presentados y rechazados fueron entendidos como una privación de justicia. Y entonces hubo casos donde se presentaron gran cantidad de habeas corpus rechazados, pero en una sola petición, directamente ante la Corte Federal. Uno de los casos más emblemáticos y que nosotros comentábamos en Tandil fue el fallo que hubo en la causa Pérez de Smith, donde la Corte allí, ante la presión y la evidencia de que se estaba frente a sucesos de privación de justicia por la gran cantidad de habeas corpus que habían sido rechazados prácticamente sin ningún tipo de investigación ni de sustanciación, a pesar de declarar que no eran competentes para entender en el asunto, sí, como medidas de solución alternativa, le cursaron oficio al Poder Ejecutivo, encareciéndole, en esos términos, encareciéndole que tomen las medidas adecuadas para profundizar las investigaciones de las personas desaparecidas. Pérez de Smith hubo otro caso también y otro fallo similar, donde allí la Corte, ante la insistencia y ante la evidencia de otra gran cantidad de casos en el mismo sentido, entonces le exhortaron al Poder Ejecutivo para que allí realizaran las investigaciones. Algunos investigadores, como Gargarella y Juan Pablo Boslaski, han catalogado esta circunstancia como falacia jurídica. ¿Por qué? Porque por un lado, mientras aceptaban de alguna manera el entendimiento de las causales que llevaron a la Corte y referir que se trataban de privación de justicia, no obstante eso,
no hubo ninguna acción concreta y determinada para tratar de determinar el paradero de esas personas desaparecidas, y únicamente contentándose con informar de la situación al Poder Ejecutivo, sin hacer ningún seguimiento de las cuestiones que fueron resueltas en ese momento. Y luego hubo otros casos que se sale de estas cuestiones institucionales y que tiene que ver con el compromiso ideológico de algunos operadores judiciales que asumieron como suyos el discurso que había sido instrumentado por las Fuerzas Armadas. Y en este caso, muy brevemente, yo quisiera hacer referencia a un amigo. No lo nombré en la ciudad de Tandil, pero es el padre Raúl Troncoso, es parte muy conocido tanto en la ciudad de Tandil como aquí en la ciudad de Azul. El padre Raúl Troncoso fue un perseguido por parte de la dictadura militar. Tuve la suerte de soy su amigo, y de poder acompañarlo en parte de su trajinar con relación a su actuación con relación a la justicia. El padre Raúl Troncoso le armaron una causa en Santa Fe, fue condenado por esa causa, fue detenido en la unidad 9 por más de 5 años, y era una causa sin pruebas. Tuve la oportunidad de examinar el expediente y lo hice luego ya con mi formación jurídica y mi actividad profesional como defensor. Tuvo una defensa meramente formal, no había elementos probatorios certeros, pero apareció una declaración donde era de un coimputado que confesaba su propio hecho y confesaba también circunstancias relativas a las que involucraba a mi amigo. Y eso permitió la condena. Tiempo después aparece una causa judicial ya en democracia, que ustedes recordarán que es una causa que se siguió adelante contra un juez federal, contra el juez federal Brusa. Brusa en ese tiempo era empleado del juzgado que instruyó la causa contra Raúl. El juez era el juez Mántaras, un juez de la dictadura, que solía plasmar en sus sentencias su posicionamiento ideológico coincidente con los postulados de las Fuerzas Armadas. El secretario era de apellido Monti, y Mántaras a la fecha del juzgamiento había ya fallecido. Son esas cuestiones que a través del tiempo quedan impunes. Y fueron juzgados Brusa, siendo, digamos, como empleado, comenzó a hacer lo que luego como secretario y juez continuó haciendo, y directamente lo que él hacía era aplicar torturas a las personas detenidas y de obtenerles declaración bajo torturas. Y precisamente quien resulta ser uno de sus víctimas y denunciantes era el testimonio como coimputado en la causa de Raúl Troncoso. Es decir, Raúl estuvo detenido por más de 5 años en virtud de un testimonio arrancado bajo torturas y que sirvió para sustentar la condena. No quiero agotarlos ni robarles más el tiempo. Hay muchas cuestiones particulares que se pueden abordar. Simplemente decirles algo que me preguntaban en la entrevista antes de ingresar, si como miembro del Poder Judicial, ¿qué es lo que sentía? Mi posicionamiento es muy claro. No importa dónde uno ejerza su tarea, no importa la calidad profesional o no que posea, lo que importa es abrir los espacios de discusión, posibilitar el disenso en la visión de los hechos.
que haya debate. Y no puede ser una estructura conservadora como lo es el Poder Judicial, ni una estructura verticalista como lo es el Poder Judicial, un obstáculo para que sus miembros no puedan decir lo que sienten frente a un contexto histórico que sin lugar a dudas es uno de los más importantes de nuestra historia trágica en Argentina. Así que valga después esta charla y que quede abierto la discusión, el debate y las distintas miradas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, básicamente, nada, decirles que yo voy a hablar desde la investigación jurídica, desde una perspectiva histórica. Van a observar que voy a nombrar algunos hechos históricos y que no me voy a detener en explicarlos mucho, porque en realidad son hechos que la mayoría de los que están presentes vivió, y bueno, no tenemos tanto tiempo. Voy a tratar de que entre todo en 20 minutos, como estaba estipulado. Así que bueno, básicamente cuando me invitaron, lo que se me ocurrió fue poder hablar del rol del Poder Judicial una vez finalizada la dictadura militar, en las distintas etapas, en los distintos momentos, cuál fue la posición que el Poder Judicial adoptó hasta llegar al día de hoy, actualmente. Y me pareció importante comenzar diciendo que, como hacía referencia al doctor, el gobierno de facto pervertió todo el sistema jurídico, como ya sabemos, a su favor, y lo que generó esa perversión del sistema fue la idea de la clandestinidad y la idea de que quienes cometieron las más atroces y graves violaciones a los derechos humanos nunca iban a ser alcanzados por la justicia. Era la idea que estaba presente en el momento, aún cuando estaban en retiradas las Fuerzas Armadas. En este contexto, ya en el año 83, antes de irse, las Fuerzas Armadas tienen dos actos públicos muy emblemáticos, que uno de ellos es el denominado informe final, que la mayoría se debe acordar, a través del cual las fuerzas lo que decían era que lo que ellos habían hecho eran actos de servicio y que iban a ser solo sometidos al juicio de Dios, que los iba a juzgar la justicia divina. Y por otro lado, y más importante aún, la ley de autoamnistía, que creo que es el acto más concreto de la idea de impunidad y de que nadie nos iba a tocar, ¿no? En los tiempos posteriores. Ahora bien, ¿cuál fue la postura del Poder Judicial frente a estos dos hechos concretos, ya con las fuerzas en retiradas? Eso es lo que quiero resaltar, y la verdad es que indagando en los libros, la mayoría del Poder Judicial avaló la ley de autoamnistía, una cuestión que constitucionalmente es súper grave, porque eran los mismos represores los que se estaban autoperdonando por los hechos que habían cometido, y el Poder Judicial lo avala haciendo referencia a principios del derecho, como por ejemplo la seguridad jurídica, a formalismos, digamos, que son importantes para el derecho, pero si los ponemos en la balanza frente a las más atroces violaciones a los derechos humanos, torturas, desapariciones, violaciones, es llamativo, y además con las fuerzas en retiradas. Ya en democracia, con la presidencia de Raúl Alfonsín, esos primeros obstáculos comienzan a removerse, digamos, comienza como a haber una luz de esperanza para los juzgamientos, porque en primer lugar Alfonsín ordena el enjuiciamiento de las 3 primeras juntas militares, y luego el Congreso dicta la nulidad de la ley de autoamnistía que previamente habían dictado los militares. Entonces esto genera un poco de esperanza entre los organismos de derechos humanos y las víctimas. Pero ¿qué es lo que sucede frente al contexto social que todos conocen, que se vivía en ese momento? Digamos, a lo que llegó el presidente, a lo que logró llegar, la forma de juzgamiento fue el autojuzgamiento de las fuerzas. Es decir, se dispuso una modificación en el Código de Justicia Militar, y
lo que se dispuso es que las propias Fuerzas Armadas se iban a juzgar a sí mismas por los hechos cometidos durante la dictadura. Pero esta cuestión no quedó acá, frente a las presiones de los organismos de derechos humanos y de las víctimas que comenzaron a militar y que venían militando. Se reformó el Código de Justicia Militar y lo que se dispuso fue que, más allá de que eran las mismas fuerzas las que iban a investigar y juzgar, las cámaras federales, ahí los chicos de historia asienten con la cabeza, las cámaras federales, es decir, el Poder Judicial, las cámaras de cada jurisdicción, tenía la facultad de, digamos, controlar estos procesos y de actuar como una especie de segunda instancia. Y también lo que se previó en una especie de inteligencia, de saber que quizás la misma fuerza no se iba a juzgar a sí misma, fue que si no cumplían con el juzgamiento, las cámaras podían abocarse el conocimiento de las causas, es decir, reclamar para sí el conocimiento de estas causas. Y esto fue lo que terminó pasando con el juicio a las juntas militares. La Cámara Federal de la ciudad, ante la inacción de las Fuerzas Armadas, se llevó la investigación, se llevó la causa, se terminó realizando el juicio. Y respecto al Poder Judicial y respecto a esta idea del autojuzgamiento, como lo que me parece importante resaltar es ningún juez, que los jueces son los guardianes últimos de la Constitución, ningún juez dijo, no, esperen, no son las mismas fuerzas las que se tienen que juzgar, somos nosotros somos el Poder Judicial. Nadie dijo nada en esta idea de siempre el Poder Judicial corporativo apoyando a las Fuerzas Armadas al fin y al cabo. Más allá de esto, bueno, el juicio a la Junta se llevó, tenemos la sentencia de la causa 13 que aún hoy seguimos recurriendo porque tiene muchísima información y es una sentencia súper larga y muy buena, la verdad. Luego de esto, como un segundo punto en la exposición, en el conversatorio, me pareció importante hablar un poco de las leyes de impunidad, lo que vino después, punto final y obediencia debida, que también no voy a ahondar mucho en eso porque todos y todas sabemos lo que sucedió, pero lo que me interesa resaltar para más que nada ¿cómo lo puedo decir? Digamos, la tarea de los organismos de derechos humanos respecto a la ley de punto final. Es decir, el punto final, ¿qué hizo? En términos muy simples dijo, bueno, hay un plazo perentorio. Si en este plazo no se llama indagatoria a los responsables, la acción penal caduca. No se los puede llamar. Entonces, ¿qué pasó? Ahí los organismos de derechos humanos trabajaron a destajo y laburaron muchísimo y lograron que se indague a muchos de los represores. Y esto generó un efecto contrario a lo que se quería, porque en realidad se quería punto final, terminar con los juzgamientos, frenar con todo esto, y bueno, terminó generando el efecto contrario, lo que hizo que después venga la obediencia debida, que bueno, básicamente y en términos muy sencillos, es una presunción que hace que no se pueda juzgar a los subalternos por la idea de que actuaban obedeciendo órdenes, digamos. Y en este sentido también, el Poder Judicial convalidó las leyes, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó las leyes de impunidad. Entonces, más allá de que ya estamos en democracia, seguimos con un Poder Judicial que está convalidando la impunidad, por así decirlo. Luego entramos en la década del 90, los indultos, hay cuestiones que no estoy nombrando por una cuestión de tiempo. Los indultos del presidente Menem, que son como el punto último de la impunidad junto con estas leyes. Los indultos son el perdón del presidente a condenados y también a procesados, que de hecho esto es muy llamativo desde el derecho, de la ciencia jurídica, porque estás perdonando a una persona que todavía no fue condenada, no le estás dando ni siquiera la posibilidad de defenderse, un procesado todavía no es culpable, digamos. Pero bueno, no obstante eso, se indultó a procesados y a condenados. Entonces, bueno, cada vez la acción de la justicia
más vedada, las víctimas con menos posibilidad de acceder, de conocer, de saber qué pasó con sus familiares, de conocer la verdad, básicamente. Y en este sentido, bueno, uno piensa, bueno, quizás el Ministerio Público como representante del pueblo, de los intereses del pueblo y de la legalidad, dijo algo, ¿no? Y bueno, en realidad, si vamos a las constancias documentales, en ese momento hubo una instrucción general del procurador, que el procurador es el jefe de todos los fiscales, diciendo que había que apoyar a los indultos y no oponerse. Entonces, bueno, los fiscales tenían que actuar en este sentido. O sea, imagínense, estamos hablando cuántos años después. Eso como que lo quiero resaltar. Hubo algunos pocos fiscales que dictaminaron en contra y obviamente que hacia el interior del organismo fueron sancionados. Eso no es llamativo porque, bueno, es una estructura vertical. Y por otro lado, los jueces no se pronunciaron sobre los indultos porque sostenían que ellos no podían actuar de oficio por las leyes de impunidad. Entonces, bueno, estamos ante un contexto acá en los 90, además, imagínense, década de los 90, todo el mundo tenía tele en la casa, los medios de comunicación apoyando al poder y apoyando la idea de los indultos y que no había que hablar más del tema. Entonces, bueno, ahí, ¿qué hacían las víctimas? ¿Qué hacían? Había personas que no sabían dónde estaban sus hijos, hijas, que aún todavía hoy no lo saben. Y ahí comienza entre los organismos de derechos humanos y entre los organismos internacionales la idea del derecho a la verdad, que acá me quiero detener un poco más. El derecho a la verdad, la idea de que más allá de que los responsables de las violaciones a los derechos humanos no se podían juzgar, existía un derecho de las víctimas y de los familiares de acceder a la verdad de lo ocurrido, de la verdad de qué pasó, dónde lo tuvieron, dónde están mis hijes, entre otras. Y lo que sucedió es que en 1995, que este es un caso que quiero nombrar, son muchos los casos, pero voy a nombrar algunos por una cuestión de tiempo. Carmen Aguilar de la Pacó, una madre de Plaza de Mayo, invocando el derecho a la verdad, se presentó en la Cámara Federal solicitando que se investigue, invocando el derecho a la verdad y el derecho al duelo, el paradero de su hija. Carmen había sido secuestrada en el 77 junto con su hija Alejandra, y Carmen estuvo 3 días secuestrada, la liberan y Alejandra nunca más la vio. Alejandra al día de hoy continúa desaparecida. La Cámara acepta el caso y manda un oficio al Estado Mayor del Ejército. En el oficio le pide información sobre esta persona, sobre Alejandra. Y el Ejército le contesta al Poder Judicial: no, Poder Judicial, pare, usted no tiene facultades para investigar porque están vigentes las leyes. Entonces, bueno, frente a esta respuesta, Carmen llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o sea, nuestro último organismo judicial, y lo hace a través de una acción judicial denominada habeas data, que es, en términos muy sencillos, una acción prevista para conocer datos y para rectificar datos erróneos. Entonces la Corte acepta el caso y reconoce que la existencia del derecho a la verdad, sí, es cierto, las víctimas tienen derecho a conocer, derecho al duelo, pero el habeas data no es el modo. Entonces, bueno, no. O sea, otra vez el Poder Judicial quedándose en un formalismo de cómo llegó la persona a través de esa acción jurisdiccional del habeas data, y no tratar una cuestión de fondo como saber dónde estaba su hija. Bueno, como sucedió esto, lo que hizo Carmen con el apoyo de casi todos los organismos, creo que todos los organismos de derechos humanos en ese momento, fue acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 98. Y ahí, bueno, hizo una presentación en contra del Estado argentino, en contra de las autoridades judiciales, porque no le permitían conocer la verdad de lo que había sucedido con su hija. Finalmente, en el 99, se firma en la Comisión Interamericana un acuerdo amistoso entre el Estado argentino y Carmen, y el Estado se compromete a llevar adelante juicios por la verdad.
O sea, juicios en los cuales no hay un responsable individual penal, pero sin embargo, estos juicios se llevaron adelante, hasta algunos incluso hasta el año 2006, 2007, se llevaron adelante en todo el país, y esos juicios sirvieron de prueba, la prueba documental que usamos actualmente en los procesos penales. Bueno, y nada, lo importante de esto y del caso de Carmen, bueno, Carmen falleció hace poco y todavía nunca pudo saber dónde está su hija, que sigue desaparecida. Pero acá empieza a tomar en este momento, en esta época, gran importancia los organismos internacionales, la Comisión Interamericana, la Corte. Y se empiezan a dar, bueno, además de la reforma del año 94, de la reforma constitucional, se empiezan a dar varios precedentes internacionales que dicen: no está bien amnistiar a los que cometen graves violaciones a los derechos humanos en casos de lesa, esto no es correcto, es contrario al sistema interamericano de derechos humanos, es contrario al Estado de Derecho, y todo eso, bueno, nuestros jueces y nuestro Poder Judicial lo venía escuchando. Acá salto un montón de otras cuestiones que sucedieron en los 90 por una cuestión de tiempo, pero quiero llegar al 2001, cuando el juez Cavallo declara la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. Finalmente, en el 2001, bueno. Y así, como para llegar más o menos a por qué hoy en día tenemos procesos penales y por qué hay responsables penales individuales. Después de esto, bueno, en el año 2003, finalmente el Congreso de la Nación declara nulas las leyes de punto final y obediencia debida, que esta ley es promulgada por el presidente Néstor Kirchner, que además una política del momento de impulsar los juicios, y allá en el año 2005 es la Corte Suprema, a través del fallo Simón, la que dice que las leyes son inconstitucionales. Pero bueno, básicamente lo que yo quería transmitir fueron muchos años de historia, no sé si los hice perder o si fueron bien, pero esta idea de que el Poder Judicial siempre estuvo, como comentaba el doctor, siempre a merced del poder, de las fuerzas, y más allá de eso, actualmente, que se estén llevando a cabo los procesos penales, por más de que hayan pasado muchos años, es algo súper bueno para las víctimas, porque muy pocos países hacen lo que hacemos nosotros, y que una víctima pueda ir a declarar después de tantos años y pueda contar su historia, es, bueno, habría que preguntarle a alguna persona que pasó por eso, pero imagínense, no saber dónde está tu hijo, tu hija, y que te digan que esa no es la vía que el derecho prevé para este fin. Bueno, es fuerte. Así que nada, básicamente eso, y muchas gracias por el espacio y por escuchar. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. La verdad que, primero que nada, agradecer la invitación, porque una jornada similar a esta la hicimos y participé, mejor dicho, en Tandil, que también estuvo muy bueno el debate. Y por ahí yo voy a centrar el punto de vista en las continuidades. También, perdón, antes de arrancar, no quería dejar de olvidarme que para mí como trabajador judicial, es un orgullo estar en esta ciudad, porque forma parte del Departamento Judicial de Azul, donde Carlos el Negro Moreno ejerció la profesión, que no solamente por su solvencia técnica, sino por su convicción y su identidad de clase, fue víctima de la persecución y hoy por hoy está desaparecido. Y también quería hacer mención del papá de una dirigente sindical de esta ciudad, del Negro Cordido, que es padre de una compañera judicial que hoy por hoy trabaja en Mar del Plata, y que también su detención, su secuestro ilegal y demás es juzgado, investigado, y va a ser juzgado en esta causa por la cual también se hace esta actividad.
Con respecto a estas continuidades, o poner el eje en las continuidades, lo miro desde ahí porque creo que nunca se pone el ojo en la trascendente función que cumplió para la ejecución del plan de exterminio el Poder Judicial. Es decir, sin la complicidad del Poder Judicial, no hubiese sido tan fácil llevar adelante un plan de exterminio como el que llevó a cabo la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Y sobre todo porque el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado, y por lo tanto es uno de los poderes políticos del Estado. Hay un sentido común instalado como que los integrantes y las integrantes del Poder Judicial, los magistrados y magistradas, son personas que están dotadas de una pureza técnica, que no están atravesadas por un pensamiento ideológico, por un posicionamiento político, y eso no es así. De hecho, ese posicionamiento, esa ideología, esa formación política que tienen los magistrados y magistradas queda reflejada cuando interpretan y cuando aplican la ley. Entonces me parece muy bueno poner el foco en el Poder Judicial y debatir y analizar la responsabilidad que le cupo durante el terrorismo de Estado. Ahora, frente al terrorismo de Estado, la posición del Poder Judicial puede haber sido o adoptado valga la redundancia, tres posicionamientos, ¿no? Pudo haber sido los jueces, juezas, fiscales y demás, podrían haber renunciado en forma masiva y de esa forma le iban a quitar legitimidad a la dictadura. La dictadura se podía ver interpelada de esa forma por su carencia de legalidad. Pudieron haber hecho lo que tendrían que haber hecho, o lo que hizo el doctor Paliere, como bien lo mencionaban, de haber investigado y de haber determinado responsabilidades por la ejecución del plan de exterminio, y obviamente la trascendencia pública de esas decisiones le hubiese quitado legitimidad política a la dictadura, o podrían haber hecho lo que hicieron, de ser cómplices por acción o por omisión, pero también de permitir que funcionando el Poder Judicial se le diera un viso de legalidad a la dictadura. Es decir, no funcionaba el legislativo porque el ejecutivo concentraba la función ejecutiva y legislativa, pero el Poder Judicial, y por la función que tiene el Poder Judicial de control de legalidad, digamos, de los actos de gobierno, así hablando a grosso modo, eso le daba el funcionamiento del Poder Judicial le daba mayor legitimidad a la dictadura. Y esta fue la postura que adoptó el Poder Judicial, de complicidad. Recién el doctor mencionaba el tema de los habeas corpus. La CONADEP lo cuantificó y dijo que entre 1976 y 1979 la justicia federal el Poder Judicial Federal rechazó 5.400 habeas corpus. Digo, ese es un dato objetivo, concreto, de dónde se paró el Poder Judicial. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires sacó una resolución administrativa en el año 1977 donde le recomienda a todos los magistrados y magistradas bonaerenses, de todos los ámbitos, de todos los fueros, de que se abstuvieran de pedir informes al Estado Mayor Conjunto ante la presentación de habeas corpus. Digo, ese es otro dato. La cabeza del Poder Judicial fija la línea de cómo tenían o qué capacidad de respuesta, o qué respuesta tenía que darle frente a la barbarie los magistrados y magistradas bonaerenses. Y esta norma no fue derogada inmediatamente después de recuperada la democracia, sino el 15 de marzo del 2006. O sea, estuvo vigente hasta el 2006, y recién en el 2006 fue derogada por la actual Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Voy a dar algunos nombres porque por ahí, por la región, por la cercanía con Mar del Plata, y por la función que desempeñaban en el Poder Judicial, nos sirve también de ejemplo concreto. Hasta hace poco integrante de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Petigiani, fue juez federal de Mar del Plata
fue uno de los jueces que rechazaba habeas corpus y fue un juez denunciado en los juicios por la verdad de Mar del Plata, por familiares de Salvador Arestín, uno de los abogados víctimas de la Noche de las Corbatas, como uno de los jueces que no resolvió. Hoff directamente rechazó todos los habeas corpus de la Noche de las Corbatas. En este caso concreto, Petigiani directamente no lo resolvió. Petigiani después, juez de la Corte hasta el año pasado. Digo, esto de las continuidades y para entender también el posicionamiento del Poder Judicial. El doctor Carlos Facio, juez también penal de Dolores, que ahora va a tener que rendir cuentas en unos pocos días, porque no investigó la aparición de cuerpos que aparecían en las playas del Partido de la Costa, producto de los vuelos de la muerte, y que en su mayoría fueron enterrados clandestinamente como NN en el cementerio de la Valle. También impidió que se investigaran, impidió que se identificaran esos cuerpos. Digo, ahí está claro cuál fue en concreto y en la práctica cómo funcionaba la respuesta del cómplice del Poder Judicial. Bueno, Hoff lo mencionaba recién. Sobre Hoff quería hacer puntualizar algo, y sobre todo por lo que decían anteriormente respecto de la trascendencia de los organismos de derechos humanos, porque hay que estar muy atentos con el juez Baba, ¿no? Digo esto porque Baba a Facio lo cita a declarar, y va a tener que declarar por el tema que mencionaba anteriormente, es decir, porque su complicidad consistió en haber obturado la investigación del origen y de la identidad, pero también del motivo por los cuales aparecían los cuerpos tirados en la playa del Partido de la Costa, y con ese mismo criterio no lo aplicó en el caso de juez Hoff y lo sobreselló. Sobreseimiento que después, bueno, confirmó la Cámara Federal, pero digo, ahí me parece que la presión de los organismos de derechos humanos es fundamental y es trascendente, porque muchas veces los jueces no tienen la convicción política o ideológica cuando dictan una resolución más allá de la legalidad o de lo trascendente que sean con la legalidad expresada en la resolución. Y este me parece que era un dato para tenerlo en cuenta, porque cuando leía en los medios el procesamiento de Facio me llamó la atención que fuese justamente Baba por cómo se había parado frente al caso de Hoff. ¿Qué pasó con el Poder Judicial con la vuelta de la democracia? Bueno, la gran mayoría de estos jueces, juezas, fiscales y demás de la dictadura fueron ratificados en sus cargos. Bueno, Petigiani pasó eso, siguió siendo juez federal durante la dictadura, más allá de que después pasara tiempo más tarde a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Pero pasó algo que es grave en democracia, que algunos ex funcionarios, colaboradores civiles de la dictadura, luego pasaron a ser magistrados en la democracia. Julio Casanelo fue intendente de Quilmes durante la dictadura y después fue camarista civil en el departamento judicial de Quilmes, y después la Corte le da una medalla reconociéndole los 30 años de servicio en el Poder Judicial, que no la fue a recibir porque con la AJB hicimos un acto de escrache ahí en el departamento judicial donde él trabaja, ahí en el edificio de la Cámara Civil de Quilmes, pero eso no impidió que la Corte se mantuviera su criterio de condecorarlo por sus 30 años de servicio en el Poder Judicial. Bueno, acá en Mar del Plata, Fabián Fernández Garelo es un ejemplo concreto, un ex agente de inteligencia de la DITBA, en la zona de Caseros, 3 de febrero, que está imputado de torturas, que está imputado de espionaje ilegal, que también fue denunciado por hechos de Plan Cóndor, por haberse infiltrado en la colectividad chilena de Caseros, o haber haber participado en el secuestro y en el espionaje previo de un militante del Partido Comunista Paraguayo que estaba en
en el partido del 3 de febrero, es grave que con esos antecedentes haya sido incorporado a la justicia y que hoy sea quien fije la política criminal del Departamento Judicial de Mar del Plata. Y un caso no menor es el del doctor Montesanti, que era uno de los principales referentes de la AAA en Bahía Blanca, y en democracia terminó siendo designado como juez federal, como camarista federal en la Cámara Federal de Bahía Blanca. Y se lo puso con un objetivo político estratégico concreto. Esa fue la Cámara de Bahía Blanca, fue la única que durante el alfonsinismo decretó la inconstitucionalidad de la ley de obediencia debida y punto final. Voto de un ex militante de la JB, el juez Luis Cotter, recientemente fallecido, y después de ese fallo fue incorporado, se dio una vacante y fue incorporado Montesanti como camarista. Y contaba Cotter en varias actividades que desde el minuto cero Montesanti se dedicó a hacerle la vida imposible a Cotter, puertas adentro de la Cámara Federal de Bahía Blanca. Ahora la vuelta de la democracia también trajo una resignificación del rol estratégico, político estratégico que se le dio al Poder Judicial, no solamente en Argentina, sino en toda América Latina. En el año, ya con las dictaduras en retirada, en el año 1988, el Departamento de Estado norteamericano saca un documento que se llama el Documento Santa Fe II, donde hace referencia a lo estratégico que era para los intereses yanquis acá en la zona, en el hemisferio sur y en Latinoamérica en general, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas, porque decían que eran estamentos del Estado que no estaban sujetos a la renovación política producto de los procesos electorales. Entonces, ponen el eje en la capacitación y en la formación de los magistrados y magistradas de los poderes judiciales latinoamericanos, concretamente decían para perpetuar la influencia en la región y promover el libre comercio. Hoy cuando vemos que jueces federales o de la Corte van a festejar el 4 de julio a la Embajada de Estados Unidos, vemos que no estaban muy alejados de los objetivos que tenían con el documento Santa Fe II el Departamento de Estado, ¿no? Y lo que es peor, digo, yo por ahí tengo una visión muy apocalíptica, pero bueno, está sustentada en datos concretos. En el año 2006 se hizo en Mar del Plata un Congreso Iberoamericano de Capacitación Judicial. Y ahí vino una funcionaria del Banco Mundial y compartió un panel con la doctora Hayton de Nolasco, que representaba a la Corte Federal, y a la doctora Hilda Kogan, actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que representaba a la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Y ahí, sin ningún desparpajo, esa funcionaria del Banco Mundial dice, y en línea con el documento Santa Fe II, dice, la entidad crediticia internacional que yo represento tiene una serie de créditos para la capacitación de magistrados judiciales, y magistrados y funcionarios y demás. Remarcó que eran créditos no reembolsables, pero pone como condición que se capacite con un perfil de magistrado o magistrada que sean aquellos que garanticen la seguridad jurídica de las inversiones. Y después hace mención de que esa entidad crediticia no tenía ningún interés en capacitar o en formar jueces, y nombra un juez laboralista, que nunca me acuerdo el apellido y el nombre paulista, brasilero, dice que él tiene como premisa dar a cada uno lo que le corresponde. Digo, ahí claramente no se le movió un pelo a nadie, a las dos representantes de los máximos tribunales de justicia del país, no dijeron nada en contrario, y tampoco a los magistrados y magistradas, en su mayoría eran de Mar del Plata y algunas de Capital. Nadie hizo ni le generó ningún tipo de ruido esta postura política clara, ¿no?
Por otro lado, no quería dejar pasar también que durante la democracia y con el retorno de la democracia y inclusive hasta el reciente gobierno de Macri, una de las organizaciones que tuvo una incidencia en las reformas judiciales que experimentó nuestro país, en general la justicia federal y la justicia de la provincia de Buenos Aires, fue la Fundación FORES, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, cuyo principal referente es Garabano, el exministro de Justicia del macrismo. Este foro se creó en Mar del Plata en el 76, para ir viendo de continuidades, y jamás se expresó sobre el rol del Poder Judicial en la dictadura, y por el contrario, durante el gobierno de Alfonsín hizo un fuerte lobby y presión para que se ratificaran en sus cargos a todos los jueces y juezas y magistrados que venían de la época de la dictadura. Digo, con estas continuidades que hay, me parece que urge una democratización, una reforma estructural y profunda del Poder Judicial. No es posible, digamos, que no cambie este rol histórico, como bien decía la compañera, de ser el brazo de legalidad o de convalidación legal de los poderes fácticos, económicos, el Poder Judicial, si no se realiza una reforma a fondo que democratice no solamente el proceso o el mecanismo de designación de los magistrados, que hoy está, en el cual participan exclusivamente la corporación judicial y político-partidaria, y no se logra romper esa lógica del trueque. Es decir, yo hoy te voto mi fiscal, vos mañana me votás mi juez de garantía, o defensor oficial, o lo que fuere, y eso es porque en los estamentos, tanto de designación como de juzgamiento también, en los jurados de enjuiciamiento, cuando se le hacen los juicios políticos a magistrados o magistradas por su desempeño en el ejercicio de sus funciones, también son esas mismas corporaciones que los designan quienes están sentados y quienes deciden con la misma lógica quién se queda dentro del Poder Judicial y quién queda fuera de la Administración de Justicia. Hay que democratizar esos ámbitos y hay que dar una participación mucho más, una apertura en la participación de estos procesos de selección y de juzgamiento de magistrados y magistradas. Tienen que estar los sindicatos, tienen que estar las organizaciones de derechos humanos, tienen que estar los colegios profesionales en general, las organizaciones sociales, es decir, todos aquellos ámbitos que tengan representatividad en la sociedad tienen que estar presentes en esos procesos y tienen que estar presentes también en el debate del Poder Judicial que queremos, de las reformas que hay que llevar adelante, porque circunscribir las reformas judiciales o la reforma o la democratización del Poder Judicial a cuestiones puramente técnicas va a ser un como sí, y la situación va a seguir como hasta el día de hoy. Y creo que a raíz de los ejemplos que hoy tenemos en la política local y latinoamericana, se va a ir profundizando porque hoy ya es un actor político de primera línea el Poder Judicial y va a ser mucho más difícil llevar adelante esa democratización de la que la democracia desde el 83 a la fecha adeuda a todo nuestro país. Así que bueno, muchas gracias por la invitación.